Gloria a Jesús. Y bueno, en la tarde de hoy voy a traer un pequeño estudio, un estudio que una hermana, la hermana Evelyn Mairena, o Evelyn de Polanco, porque es casada, me pidió, o estábamos hablando sobre el tema, y yo le prometí hacer este estudio, no solamente para ella, sino para aquellas personas que nos siguen a través de este canal. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar y vamos allí a la poderosa palabra del Señor. Vaya buscándose Génesis capítulo 2, versículo 1. Y el título que le he puesto a este estudio dice así: ¿deben los cristianos guardar el día de reposo? Escuche, porque yo quiero que usted tenga algo en cuenta. Cuando estamos hablando del día de reposo o de la palabra cristiano, tenemos que hacer una diferencia, porque cristiano es aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, el sábado pertenece a la ley que Dios le dio a ese pueblo hebreo, no a la iglesia. La iglesia no existía allí. Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, vámonos allí a Génesis, capítulo 2, versículo 1, y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vámonos un momento allí a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1. No voy a ir tan rápido para darle tiempo a Evelyn que vaya buscando allí con la Biblia y vaya corroborando para que después ella pueda tomar una decisión, o como yo le dije a ella, porque el tema que estábamos hablando era de que se había que guardar el sábado o era el domingo. Y bueno, cuando yo le dije a ella que el sábado era una cuestión de Dios con aquel pueblo, ahí hubo un poquito de discrepancia entre los dos. Y bueno, yo le dije a ella, mira, el punto es adorar a Dios en cualquier día. No tiene que ser ni el sábado ni el domingo. Tú puedes adorarlo, disculpe, todos los días de la semana. Así que no vamos a entrar en esa polémica de que si este día o el otro. Pero bueno, vamos a continuar. Deuteronomio 5.1 dice: llamó Moisés a todo Israel. Escuche, a Israel, no a los cristianos. Y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba en
entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor de fuego y no subisteis al monte. Yo soy Jehová tu Dios. Esto fue lo que dijo Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Escuche el versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, día de reposo, a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, ¿por qué es que Dios le manda a ese pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el día de reposo? Bueno, pues ya lo estamos viendo aquí. Porque Él los sacó de la tierra de Egipto, donde estaban en esclavitud. Y entonces, bueno, Dios quería que cada vez que ellos lo guardaran, se acordaran de lo que Él hizo por ellos. Ahora, ¿por qué nosotros los cristianos adoramos a Dios los domingos? Bueno, porque fue el día en que Cristo resucitó. Cuando usted va allí a Mateo capítulo 28, y vamos a comprobar eso, que el domingo fue el día que el Señor resucitó. Mateo capítulo 28, versículo 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda a los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias. Escuche aquí, en las iglesias, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan más ofrendas. Escuche, porque la Biblia y nosotros los cristianos anulamos totalmente la idea
de que el día de reposo sea el día en que tenemos que adorar a nuestro Señor. Mucho menos que tengamos que cumplirlo. Alegando, como dicen muchos, que la ley está vigente para la iglesia, que la ley está vigente en el nuevo pacto. Bueno, y esto lo digo no para Evelyn, esto lo digo en general, para todo aquel que me vaya a oír. Si tú eres uno de esos hermanos, uno de esos cristianos, que te dedicas a repetir lo que oíste y que no has estudiado este tema y tú quieres guardar el sábado o quieres adorar a Dios el sábado, ese es problema tuyo. Eso es opcional. Mira lo que dice Pablo en Romanos 14:1. Por eso es que nosotros no podemos casarnos, como siempre digo, con un versículo para hacer una doctrina. Porque entonces, como el cristiano, como siempre digo, viene un testigo de Jehová y le da 44 manos de palo. Tremenda pera le da allí a los cristianos. ¿Por qué? Que muchos de ellos le cierran la puerta, le ponen un cartelito afuera. Muchos de ellos no lo reciben. ¿Por qué? ¿Por qué tú no lo pasas adentro a tu casa y lo sacas a ellos del error con la palabra de Dios? Por eso es que la iglesia repite, oye, va a la iglesia como un religioso más, oye al pastor dando 44 gritos ahí, diciendo cuantas cosas quiera decir. Y entonces el hermano, hasta muchas veces dicen, qué bueno estuvo el estudio hoy. Y entonces, bueno, el problema es que ellos no se dedican a estudiar la Biblia dentro de su contexto como lo estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Mire, Romanos 14:1, repito. Mire lo que dice Pablo aquí, poderoso. Bueno, es que poderosa es la palabra del Señor. Para estos hermanitos débiles, estos hermanitos que no estudian la palabra de Dios. Dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. Hay uno allí que come morcilla, embutidos de eso. Y entonces, bueno, si un hermanito débil de esto te ve, entonces ya vaya al Viejo Testamento a sacar un texto fuera de contexto para decir que tú estás violando la ley, porque estás comiendo sangre y en la sangre está la vida. Bueno, pero eso es otro tema. Dice, y el débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Escucha esto, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come,
porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Escuche, eso es una cosa opcional. No se ponga a debatir con ningún hermano. Usted quiere enseñarle, usted vaya a la Biblia con decencia, sin discutir. Y si usted está en un restaurante y llega un hermanito de esto, débil, pues entonces usted no pida la morcilla, usted pide allí una ensaladita. Pero mire, Pablo les enseñó a ellos, escuche, a los judíos, que el cumplimiento de la ley para ellos era a través del amor. Mire lo que dice, por eso es que usted no puede contender. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor no le hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley para ellos, no para la iglesia nunca estuvo bajo la ley. El cumplimiento para ellos de la ley, pues es amar al prójimo. Tan sencillo como eso. Ellos, los judíos, tenían y siguen teniendo una confusión tremenda. Lo vamos a ver en un momento. De hecho, ellos, los judíos que no son cristianos, que siguen observando la tradición judía, pues entonces ellos no creen en Jesús, ellos no creen en el Mesías. No. De hecho, váyase buscando allí Hechos capítulo 15, versículo 1. Ellos pensaban que la iglesia, estos cristianos que iban siendo rescatados a través de la palabra de Dios que traían los discípulos, los apóstoles, tenían que obligatoriamente guardar la ley de Moisés igual que ellos. Por eso es que Pablo le predicaba a ellos cuando ellos se reunían el día sábado, donde en la congregación cristiana, en una iglesia cristiana, no, en la sinagoga de los judíos, donde se leía la ley cada vez que se reunían, no el evangelio de Jesús. Mire, vamos a mostrarlo. Hechos capítulo 15, versículo 1. Porque ese es el problema. Que allí en su Biblia hay una hojita entre Malaquías y Mateo que dice Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Y entonces, por eso es que mucha gente te dicen a ti que el sábado está vigente en la gracia. Pero bueno, vamos a leer aquí. Entonces, repito, Hechos capítulo 15, versículo 1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A quién enseñaban? A los cristianos, a los hermanos que ya se habían convertido a Cristo. Y le decían, si no se circuncidan,
conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, se fue un tremendo revolú allí, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, escuche, por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la convención de ¿quién? De los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Escuche, a los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, escuche, estos eran judíos también, pero habían creído en el evangelio que traían los apóstoles. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Escuche, ya estaban convertidos, pero seguían arrastrando con la ley. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles y quiso que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeren. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, les dio, repito, testimonio, dándole el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe. Escuche, no por los mandatos del Viejo Testamento, de la ley, por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de sus discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Hablando de lo que ya dijo o dijeron estos fariseos, que los cristianos tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta que dijo, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, lo cual yo juzgo, escuche bien, que no se inquiete a los gentiles que se están convirtiendo a Dios, sino que les escriba o que les diga que se aparten de la contaminación de ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Escuche, porque en ningún momento está diciendo aquí de que los cristianos tienen que guardar la ley.
No, simplemente la única cosa que tenían que decirle es que se apartaran de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y de ahogado de sangre. Mire lo que dice Pablo. Óigame, Pablo era, bueno, imagínate, escribió 14 cartas. O 13, porque dicen que, o no dicen, el libro de los Hebreos no menciona a él como en las demás, que él las escribió. Pero bueno, fue el que más escribió en el Nuevo Pacto, obviamente. Mire, Colosenses 2:16. Por tanto, esto es poderoso, escuche, nadie me juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Ah, pastor, pero ahí se está refiriendo a la fiesta, no al día de reposo. Escuche, siga leyendo. Luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Escuche lo que dice Hechos 15:21. Le voy a dar un poquito de tiempo para que usted vaya buscándolo. Hechos 15:21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Donde se leía Moisés, los escritos de Moisés, en la sinagoga de los judíos, el día de reposo. Y ahí donde está la confusión de muchos cristianos, por no saber, como ya dije, estudiar la Biblia dentro de su contexto. Por ejemplo, le voy a poner un par de ejemplos. Muchos preguntan o se harán la pregunta, pastor, ¿por qué se guardaba el sábado en los evangelios? En el nuevo pacto. Escuche, porque estaba vigente la ley para ellos, para los judíos. En los evangelios no existía la iglesia. Por eso es que cada vez que yo oigo a los pastores predicando, y vuelvo y repito, yo no tengo nada en contra de los pastores, Dios los bendiga a todos. El problema mío está con la falsa enseñanza. Y es lo que yo quiero. Yo no quiero que usted critique a ningún pastor que predique contrario a lo que yo estoy diciendo ahora. No, ore por él, bendígalo y usted, como dice Pablo, coja lo bueno y aparte lo malo. Pero mire, cuando yo oigo a muchos pastores y muchos hermanos cogiendo Mateo 25 ahí, el pasaje de las 10 vírgenes, para decir que las 10 eran cristianas, pero que 5 se portaron mal y se quedaron. Vino el rato y se quedaron. Mire, eso es un grave error. Ninguna de las 10 eran cristianas. Escuche lo que le dijo Jesús para comprobar que la ley estaba vigente en los evangelios. Por eso es que había que guardar el sábado. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitarla, sino para cumplirla. El mismo Jesús tuvo que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque estaba vigente la ley. Por eso es que en el viejo pacto ninguno de ellos pudo ser justificado. Porque ninguno pudo cumplir la ley. Por eso Dios tiene que hacer un nuevo pacto con su Hijo. Y Jesús tiene que venir
en un cuerpo de semejanza humana, pero sin pecado, para poder cumplir lo que tenía que cumplir. Como lo dice aquí, dice el versículo 18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Muchos pastores se guían por este pasaje para decir de que la ley está vigente en el nuevo pacto. Porque aquí está diciendo Jesús que hasta que no pasara el cielo y la tierra, la ley no iba a pasar. Pero bueno, tiene que estudiar el contexto de lo que está hablando Jesús. Jesús está diciendo que si la ley no se cumple, pues entonces puede pasar el cielo y la tierra, que la ley va a seguir vigente. Pues entonces, por consiguiente, como el único que pudo cumplir la ley fue Jesús, pues entonces ya no está vigente. Mire lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, escuche bien, entró ¿dónde? En la iglesia. No, no existía. En la sinagoga. Estamos hablando de los 4 evangelios, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y no solamente en los 4 evangelios, aún en el libro de los Hechos, que es un libro de historia, ya estaba formada parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero los discípulos, los apóstoles de Jesús, seguían entrando en la sinagoga de ellos, de los judíos, escuche, para predicarle el evangelio de Jesús, no la ley de Moisés. Mire, les voy a poner un par de ejemplos. Hechos 17:1. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarándole y exponiéndole por medio de las escrituras. ¿Qué escritura? La ley. No, el evangelio de Jesús, que era necesario que Cristo, bueno, déjeme corregir, esto sí lo decía la ley, que Cristo padeciese y resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo, le dice Pablo a ellos, a los judíos, os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. ¿Creyeron en qué? En la ley. No, si ellos tenían la ley, no tenían que creerla porque ya la tenían. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, repito, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos. Como Pablo era, repito, del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos
era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Escuche, no a la iglesia, no. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, vuelvo y repito, los gentiles, escuche, porque aquí se para uno de los otros, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de esas cosas o de estas cosas. Despedida la congregación, escuche, la congregación, ahora no está hablando de la sinagoga, está hablando de la iglesia, de nosotros, no de las cuatro paredes, no, del cuerpo de Jesucristo. Muchos de los judíos, ahora está hablando de ellos, y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios, no en la ley. Escuche, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Escuche, el evangelio de Jesús. Pero viendo los judíos, la muchedumbre de cristianos, escuche, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, escuchen, los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Escuche, el evangelio, porque la ley ya la tenían. Tenían que conocer el evangelio de Jesús para que se convirtieran. Mas puesto que ustedes la desechan y no os juzgáis digno de la vida eterna, la cual se predica, escuche, no la ley, sino en el nuevo pacto, a través del evangelio de Jesús. He aquí, nos volvemos a los gentiles. O sea, Pablo le dijo: mira, a la verdad, porque cuando usted se lee allí el capítulo 10 de Mateo, no lo vamos a buscar, pero me viene a la memoria, el versículo del 1 al 5 menciona el nombre de los discípulos de Jesús, pero a partir del 6, el Señor les dice: mira, no vayan a donde están los gentiles ni los samaritanos, vayan a predicarle a la casa de Israel, a los judíos. Y entonces, cuando usted mira en la Biblia, hay dos apostolados. El de Pedro, que tenía que ir a predicarle a ellos, a los judíos, a los de la circuncisión, y Pablo a los gentiles. Pero bueno, Pablo parece que habló con los discípulos y le dijeron: no, el Señor nos dijo a nosotros, porque en ese momento de Mateo 10:5, Pablo todavía no era convertido. Pues entonces le comunicaron: mira, es necesario predicarle el evangelio de Jesús primero al pueblo de Israel. Pero Pablo le dice: como ustedes no están o no son dignos de recibir la vida eterna a través del evangelio de Jesús que yo les vengo predicando a ustedes, metiéndome en la sinagoga de ustedes, lo cual no estoy supuesto, en día de reposo o el día sábado, lo cual yo no tengo que guardar, pues entonces yo me voy a volver a los gentiles. Y mire, para comprobarle, no vaya a ser que usted diga: mira este pastor lo que dijo, que en los 4 evangelios se guardaba el sábado porque estaba vigente la ley. Escuche, aquí le voy a demostrar. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto, este es Pablo hablando otra vez, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores
y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hablando de Jesús, nacido de mujer, de María, y nacido bajo la ley. Escuche, porque Jesús nació en los 4 evangelios y estaba vigente la ley. ¿Para qué? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, hablando de los judíos, porque la iglesia nunca estuvo bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A pesar de que este pueblo hebreo fue escogido por Dios de entre todos los pueblos, no eran hijos de Dios. No. Mira lo que dice allí el capítulo 1. Váyase ahí un momento conmigo. El capítulo 1 de Juan, versículo 11, dice, pero a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Escuche, porque hasta ese entonces, cuando Jesús muere y resucita, todos aquellos que lo acepten, pues pasan a ser hijos de Dios. Por eso fue, como dice aquí el versículo 5, que Jesús nació bajo la ley y la cumplió para redimir a los que estaban bajo la ley, por cuanto ellos no pudieron cumplirla, a fin de que ellos recibieran la adopción como hijo. Miren lo que dice el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que quieren volver de nuevo, hablando con ellos, los que estaban bajo la ley, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar, guardando los días, los meses, los tiempos, los años? Le dice Pablo a ellos, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con todos ustedes. No existía la iglesia, no evangelio. La iglesia comienza no allí en la hojita esa que tú tienes entre Malaquí y Mateo que dice Nuevo Testamento. Ahí no empieza la iglesia. La iglesia empieza una vez que Jesucristo muere y resucita y envía su Espíritu Santo al corazón de todo aquel que le quiera creer. Ahí empezó la iglesia. Y para comprobártelo, mira, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, escuche, no en la sinagoga, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya había muerto y resucitado Jesús. Mire, vaya al 2, Hechos 2:35.
Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. ¿Con quién está hablando? No con la iglesia. Que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estos son judíos que se querían convertir al cristianismo, a Jesús, después de oír el evangelio de Jesús a través de Pablo. Entonces ellos le preguntan y Pedro le dice en el 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Escuche, no el temblequeo ese que usted oye por ahí, porque esa es una mala enseñanza. Ellos dicen que los evangelios, el Señor les sopló el Espíritu a los apóstoles y entonces cuando llegó el día de Pentecostés ya lo tenían. Y lo que recibieron el día de Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Santo con una evidencia de hablar en lengua y temblar como se tiembla hoy. Y Dios me dijo no sé cuántas cosas más. No, no se deje confundir. Sino que esta gente, Pedro les dice, mira, si ustedes creen en Jesucristo, sus pecados les son perdonados y van a recibir la persona del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, escucha, el evangelio de Jesús, fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Hechos 9:15. Para que usted vea que es incorrecto decir de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el nuevo pacto. No, porque Jesucristo no había muerto. Por eso cada vez que yo oigo a un hermano o un pastor diciendo, no, haz un pacto con Dios para que Dios te sana a tu hijo o para que te devuelva a tu marido. Mira, pórtate bien. Ama a tu marido. Y lo mismo él va a hacer contigo. No seas déspota. Tenle su comidita cuando venga de trabajar. Hola, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Lo mismo el marido con la mujer. Como vaso más frágil. Trátala bien. De lo contrario, entonces tenemos que buscar, como hacen todos, que cada vez que tienen un problema es que van a buscar a Dios. Ahí sí. Entonces seguían y escuchan a todos estos que dicen, no, hará un pacto con Dios para que Dios te haga un milagro, para que Dios te bendiga, para que te ayude a comprar un carro, una casa, para que te llene la nevera. Mire, en la Biblia usted no va a encontrar un solo caso de que el hombre haga un pacto con Dios. El único que hizo un pacto con los hombres fue Dios. Y el último pacto, bueno, lo hizo con su hijo. Como ya dije, porque fue el único que calificó para poder, para poder morir por el pecado de todos nosotros. Esa mancha de Adán que fue pasada a toda la humanidad. Pues en Cristo es justificada.
Pero mire, si usted quiere hacer un pacto con Dios, usted lo puede hacer. Pero ¿sabe qué tiene que pasar? Que usted tiene que morir. Y no solamente morir, derramar su sangre. Pastor, pero es que Jacob hizo un pacto con Dios. Bueno, te lo dejo de tarea. El pacto que hizo Jacob con Dios no fue demandado por Dios, sino que fue una falta de respeto lo que Jacob le dijo a Dios. Le dijo, si tú me bendices en este viaje que yo voy a hacer, entonces serás mi Dios. Y después te voy a dar de todo lo que yo consiguiere por allá. Dime tú. Entonces, si tú me bendices, es que vas a ser mi Dios. Ese fue el pacto que Jacob hizo con Dios. Pero como los cristianos no estudian la Biblia, solamente oyen al pastor o a aquellos tontos por ahí diciendo, hasta tienen programas y televisión y programas y no sé cuánto. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero haré un pacto con Dios. Manda una ofrenda y haré un pacto con Dios. Aquí vamos a estar orando por tu milagro. Mire, no se deje engañar. El que hace los milagros es Dios. Pero mire, para comprobar que la hojita esa que está entre Malaquí y Mateo no es el Nuevo Testamento. Por cuanto Jesús estaba vivo todavía. No había muerto. No había derramado su sangre. Mire lo que dice aquí, Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, escuche, donde se hace un pacto, un testamento, como dice ahí su hojita, es necesario que intervenga muerte del testador, o sea, del que hizo el pacto. Por eso es que Jesús tuvo que ir a morir. Dios hace un pacto con su hijo y Jesús tiene que ir a morir. Versículo 17. Porque el testamento, el nuevo pacto con la sangre se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea que mientras tanto Jesús estaba vivo allí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se podía confirmar el nuevo pacto. Dice el 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, vuelvo y repito, que hasta que Cristo derrama su sangre es cuando se confirma o se da por sentado el nuevo pacto para con la iglesia y para todo aquel judío que quiera creer en Jesús. Pastor, pero Pablo predicaba en el día de reposo, en el día de los hechos, y el día de los hechos, pues, no tiene nada que ver con los evangelios. Mira, ya te lo dije, te lo voy a volver a repetir. El libro de los hechos es un libro de historia. Y todavía estaba vigente la ley, ya te lo comprobé. Por eso es que Pablo les predicaba a ellos el día de reposo, porque era el único día que ellos se reunían. Pero no vas a encontrar que Pablo le predicaba el día de reposo a los cristianos. No lo vas a encontrar en ningún lugar de la Biblia. Mira lo que dice Hechos 13:14. Ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía
de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley, escuchen, de la ley y de los profetas, Pablo quería sacarlo del judaísmo y de la ley para que pudiesen ser salvos a través de Cristo y no de la ley. Ese era el propósito de Pablo. Mire lo que dice Romanos 10:1. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración, repito, mi oración a Dios por Israel, no por la iglesia, es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque Él la cumplió. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué usted cree que pasaría si ahora, en este nuevo pacto, en la gracia, Dios le dice a los cristianos que tienen que guardar la ley, que la ley está vigente en el nuevo pacto? Pues va a pasar lo mismo que pasó allá, que ninguno pudo cumplirla. Y la Biblia dice de que Jesucristo no puede volver a morir otra vez. No puede volver a morir otra vez. No. Por eso es que la ley no puede estar vigente para la iglesia. Escuche lo que se dice de los judíos en cuanto a la ley de ellos. El pacto que Dios hizo con ellos, no con la iglesia. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro, repito, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste, hablando de Cristo, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Escucha, hablando en tiempo presente, porque en el libro de los Hebreos también estaba vigente la ley. Te lo dejo de tarea. Estudia el libro de los Hebreos dentro de su contexto y te vas a ver que está hablando en tiempo presente también, porque estaba vigente la ley. Versículo 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mandado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús nuevamente, que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, escuche, porque aquí ya no hay para dónde coger. Aquí están haciendo una diferencia entre aquel y este. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
Escuche, el nuevo pacto también está vigente para ellos. Lo que pasa es que ellos no creen en Jesús. Ellos todavía siguen esperando a su Mesías. Versículo 9. No como el pacto, y eso es lo que le venía predicando Pablo a ellos en la sinagoga de ellos, dándole a entender de que Dios hizo un nuevo pacto para con ellos también. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo, repito, de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Escuchen, el pacto que es viejo, ellos no permanecieron en él, no pudieron cumplirlo. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escuche qué diferencia. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, no en la piedra aquella que escribió Moisés, no en los 10 mandamientos, no, las escribiré en sus corazones y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, escuche bien aquí, usted que quiere seguirse rigiendo o seguir diciendo que aquello es para usted como iglesia. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y por qué el escritor de los Hebreos dice que está próximo a desaparecer? Porque todavía estaba vigente la ley y no había pasado. Está hablando en tiempo presente. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión de los judíos. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, repito, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, escuche, el evangelio de Jesús, no la ley, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? O sea, a observar la ley o la tradición judía. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, no, sino por la fe en Jesucristo. Ya el pacto cambió. Nosotros, le dice Pablo a Pedro, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie fue justificado. Hablando Pablo con Pedro en tiempo presente. Porque él estaba jugando en dos bandos. Cuando estaba con los gentiles comía y bebía y hacía de todo con los gentiles.
Pero cuando se aparecía por allí uno de los judíos, pues entonces se apartaba de los gentiles y se ponía allí a observar las tradiciones de ellos con ellos. Estaba en dos aguas. Por eso es que Pablo lo tiene que reprender. Dice el versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, hablando del viejo pacto, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Escuche bien, porque si el ser humano iba a ser justificado por la ley, pues Cristo no tenía que haber venido a morir. Y precisamente por eso fue que tuvo que venir a morir y cumplir la ley para entonces podernos justificar a través de nuestra fe. Vaya al versículo 5 de Gálatas, ahí mismo en Gálatas. Vamos a hacer un momento conmigo ahí. Y dice así Pablo nuevamente, hablando Pablo aquí. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo, hablando con los que querían seguir cumpliendo la ley, o de aquellos que ya conocían a Cristo, pero querían tener un pie aquí y un pie allá. Querían circuncidarse, algo que era para ellos allá nada más. Dice Pablo, si ustedes se quieren circuncidar, pues Cristo no le va a aprovechar de nada a ustedes. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, escuche esto, está obligado a guardar toda la ley. Oh my God. Dice el versículo 4. Si tú quieres ser justificado por la ley, automáticamente te desliga de Cristo. Te caes de la gracia. Fuiste salvo por gracia a través de la fe, como dice allí Efesios 2, 8, 9, que mucha gente lo sacan de contexto para decir otra cosa. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, repito, incircuncisión, sino la fe que ora por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no precede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. No confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilaran
los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Claro, porque en la ley el espíritu trabajaba de otra manera. El espíritu, aquellos reyes que Dios puso, aquellos profetas, el espíritu venía y los inspiraba, pero volvía y se iba. Pero ahora Dios mandó a la persona del Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él venga a buscarnos. Por eso es que si somos guiados por el Espíritu, o en el caso de ellos, porque Pablo le está hablando a ellos, le dice, mira, si ustedes aceptan a Jesús, su evangelio, pues entonces, una vez que su Espíritu Santo, su persona, venga a morar en ustedes, pues ya ustedes no van a estar bajo la ley. Pero si ustedes se quieren seguir justificando y quieren tener un pie aquí, un pie allá, pues entonces el Espíritu Santo de Dios nunca va a venir a su vida. Nunca van a ser sapos. Pase al capítulo 6 de Gálatas, ahí mismo, un capítulo más adelante. Gálatas 6, versículo 11. Dice Pablo, mire con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne están obligados a circuncidarse, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Lo mismo que estaba haciendo Pedro. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí está el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque Cristo Jesús, ni la circuncisión, vuelve y repite Pablo, vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Escucha aquí, Evelyn. Evelyn. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Escucha allá, en el libro de la ley, para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque justo por la fe vivirá. No por la ley, no por las obras de la ley. Y la ley no es de fe. No había fe en la ley. Tú querías salvarte, tenías que cumplirla. Pero dice aquí que si tú no la cumplías, eras maldito. Continúa diciendo el 12.
sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que decía la ley. Por eso es que Cristo dice, hablando de ellos, no de la iglesia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La maldición que le tocaba a ellos por no poder cumplir la ley, pues Cristo se la llevó ahí en la cruz. Dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Escuche. Dice el 15, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿O para qué sirvió? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera justificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los que creyeren, a los creyentes, sean judíos, sean gentiles. Pero antes que viniese la fe, estábamos, hablando Pablo de ello nuevamente, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos, o no estamos, repito, bajo ayo, bajo la ley. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escuche, porque allá no existían hijos de Dios. Allá era el pueblo escogido de Dios, pero no eran hijos de Dios. Hijo de Dios es el que lo acepta o el que acepta a su hijo. Pasa a ser un hijo de Dios. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Escuche, otro dato, y con esto vamos a terminar. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles adoraron a Dios el día de reposo. Porque si estuviera vigente acá en el nuevo pacto, y cuando digo nuevo pacto, vuelvo y repito,
Ya te mostré que estaba vigente en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque estaba vigente la ley. Y en el libro de los Hechos también. Pero no vas a encontrar en ninguna otra carta de los apóstoles, ninguna otra epístola de Pablo, ni de ninguno de los otros, que ellos adoraran a Dios el día sábado, el día de reposo. Al contrario, lo que demuestra es que lo adoraban el primer día de la semana, que era el domingo. Bueno, vamos a dejarlo aquí y yo creo que ya con esto, pues, Evelyn tenga bastante para meditar y también todos aquellos amigos y hermanos en la fe que nos siguen, como dije, a través de este canal de YouTube, pues puedan crecer también en la poderosa palabra del Señor. Este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, el cual le desea ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Gracia y paz sean a su vida.